acompáñeme. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas, Señor. Sabemos, Señor, que tus oídos están atentos al clamor de tus hijos, de tus justos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, tú, Señor, hablarás esta mañana, Señor. En tu misericordia tú nos alimentarás, Señor, de tu palabra, Padre. Padre, que esta palabra que hoy va a ser predicada, Señor, sea ese alimento que estamos anhelando y en nuestro corazón, Señor, que pueda hacernos aún más fuertes, Señor, a los que han perseverado, Señor, aquel que está débil, Señor, que le levante, Señor, con esa mano poderosa, con tu diestra poderosa, Señor, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, quiero por favor, vamos a platicar esta mañana el tema que viene, que el Señor me permite tener esta mañana, desarrollar esta mañana. Estaba en un dilema si le ponía la falsa obediencia o se le ponía este nombre que creo que es que el Señor al final permitió que quedara, que se llama Hágase mi voluntad. Se llama el tema de esta mañana. Y vamos a centrar la escritura en Hechos capítulo 7, versículo 40 y 41. Esa va a ser nuestra escritura base para que ya usted la tenga lista. Amén. Y fíjese que la voluntad es una de las partes que están en nuestra alma. La voluntad está en nuestra alma. Y es una de las más difíciles de rendir, porque yo no sé a quién es difícil, a quién le es difícil o a quién le es fácil o menos difícil rendir su voluntad. Creo que, mire, desde el tiempo en que el Señor nos muestra en su palabra que estaba este querubín, querubín en la misma presencia de Dios. Imagínense usted, eso hace cuánta cantidad de tiempo que estaba en la presencia de Dios, un querubín protector llamado Lucifer. Que a veces cuando escuchamos la palabra Lucifer como que nos da un poquito así de cosita, ¿verdad? Pero fíjese que la palabra Lucifer realmente es una palabra correcta, es el nombre del querubín. Ahí todavía no había sido convertido, no se había convertido en diablo ni en Satanás. Ahí era el querubín protector que el Señor había creado. Entonces, cuando uno escucha la palabra Lucifer, la palabra realmente Lucifer significa el que trae luz. Eso es lo que significa la palabra Lucifer. O sea, es un nombre correcto, es un nombre de un querubín. O sea, que no le tengamos, a veces le tenemos con un poquito así de reserva a ese nombre, ¿oye? Este querubín estaba en la misma presencia de Dios, como ya le decía anteriormente, y fue delegado para que funcionara, para que ocupara una posición. Fíjese que en Isaías 14, capítulo 14, 13 y 14, dice la consecuencia que vino al corazón de este querubín en no acatar lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Eso fue lo que dijo. O sea, se estaba saliendo del propósito que Dios le había puesto que hiciera. Se había revelado a la autoridad, a la voluntad de Dios, porque fíjese que cuando leemos Ezequiel, habla y dice, Ezequiel 28:14, dice que, oh querubín, tú querubín grande, protector, yo te puse. O sea, ahí estaba el Señor dándole una posición. Ahí estaba el Señor manifestando la voluntad de Él sobre este querubín. Cuando le dice, yo te puse, o sea, tú tienes que estar aquí, en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ese era el propósito de Dios para este querubín, que era un ángel. Pues usted sabe que hemos aprendido que hay una clasificación de ángeles. ¿Ya? Están los serafines, están los querubines, están los ángeles, están los arcángeles. Este era un querubín. Los serafines son los que adoran en la presencia de Dios. En Apocalipsis lo habla. Los querubines son los protectores, así como cuando habla en el huerto del Edén, dice que el Señor puso un querubín para que protegiera la entrada. ¿Ya? Después son los que protegen. Los ángeles son los que traen los mensajes y los arcángeles son los que príncipes guerreros que pelean
de parte de Dios, como el arcángel Miguel que menciona en Daniel. ¿Se recuerda? Muy bien. Entonces, este querubín se salió de la posición que Dios le había puesto que ocupara. O sea, hizo su voluntad. No hizo la voluntad de Dios. Y Dios en su amor y en su sabiduría a todos nosotros, a su creación, a los hombres, mujeres, nos dio una voluntad. Y eso está muy íntimamente ligado a la obediencia, la voluntad. Fíjese que cuando uno describe, cuando uno busca el significado de voluntad, la voluntad es la facultad que tenemos de decidir y ordenar nuestra conducta. Esa es la definición de voluntad, que se puede también aplicar como el libre albedrío. ¿Ya? Esa es la voluntad. Y de eso es lo que estamos platicando esta tarde. Entonces, Dios en su amor nos dio una voluntad. Lo manifiesta cuando habla, ya lo vimos con este querubín, que todavía no estaba el hombre. Pero cuando crea al hombre, también le da su voluntad. Que tenga una voluntad. Y le da la opción de poder decidir. Fíjese cómo trabaja Dios con nosotros. Que nos da la opción de poder decidir. Y desde que lo vimos desde el Génesis, cuando le dice al hombre y a la mujer, le dice, de todos los árboles que salen en el huerto podéis comer, menos del árbol del bien y el mal. Ahí le dio una opción de que Adán y Eva hicieran o no lo que el Señor les estaba mandando. Les dio la libertad de poder elegir. ¿Y qué hicieron? Eligieron mal, porque decidieron voluntariamente, bueno, sí, ahí atacados y mal ministrados por la serpiente, pecar contra Dios, desobedeciendo la orden, la cual era la voluntad de Dios que quería que se hiciera, que no comieran de ese, de lo demás si podían. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos trae bendición. Por eso es que Dios nos pide que hagamos su voluntad, porque definitivamente nos trae bendición, hermano. O sea, Dios quiere todo lo mejor para sus hijos. Dios quiere, si Dios se ha manifestado con su único hijo, con lo que él más amaba, que estaba en la misma presencia de Dios, como lo dice el Evangelio de San Juan, que lo dice que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Se despojó de su hijo, de lo que más amaba por amor a nosotros. Entonces, los planes, la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y yo no sé por qué entra en conflicto en nosotros la voluntad de Dios. Si nos trae bendición, si es para bendición, la voluntad de Dios. Fíjese pues, Mateo 7:21. ¿Qué nos habla Mateo 7:21? Que la voluntad, como una gran bendición, nos sirve para poder entrar en el reino de Dios. Mateo 7:21 dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que la voluntad de Dios no sirve para hacer la voluntad, no hacer mi voluntad, sino que hacer la voluntad de Él me sirve para entrar al cielo. Es una gran bendición, pero tremenda bendición. Porque ya no vamos para perdición, vamos a entrar al cielo si hacemos la voluntad de Él y no la mía. Mateo 12:50, fíjese que habla y dice que la voluntad de Dios nos pasa a formar parte de hacer la voluntad de Dios, nos permite, formar parte de la familia de Dios. Imagínese usted que a veces hay gente que se echa su paquete ahí porque es apellido fulano. Usted no voy a decir apellidos para no ofender hoy. Pero es que como mi apellido es de abolengo usted. Fíjese que mi familia viene del extranjero. Mire, yo he escuchado así a algunas personas hoy.
Es que fíjese que mi abuelo era de por allá usted, de por allá por las Europas, dijo aquel. Que mi abuela era de apellido tal, usted, oye. Entonces como que a veces se siente un poco se llena un poco de orgullo algunas personas por la descendencia que tienen o por la familia que pertenecen o porque tienen cierto relación con alguna familia poderosa. Fíjese que yo soy de apellido Mosco. Entonces, dice que, dice que hacer la voluntad de Dios nos permite formar parte de la familia de Él. Fíjese. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué le parece? Entonces, cuando nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad y comenzamos a hacer la voluntad de Él, pasamos a ser parte de su familia. Entonces usted puede decir, ¿sabe quién es mi papá? Cuando usted ha haciendo su voluntad, entonces usted así bien orgulloso, ¿eh? ¿Sabe quién es mi papá? Como que fuera el hijín, ¿va usted? Mi papá es el que hizo los cielos y la tierra. Mi papá es el dueño del oro y de la plata. Mi papá es el Dios todopoderoso que está en los cielos. Entonces, cuando yo comienzo a hacer la voluntad de Él, paso a ser parte de su familia, que mire qué precioso es. Hacer la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad me ayuda a permanecer para siempre. Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 17, dice así, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si alguien, mire usted, no hay cremas, no hay tratamientos, no hay botox, no hay cirugías. Mire, aunque lo metan a uno en nitrógeno líquido, usted, que, que así están haciendo con algunas personas muertas, por supuesto, no vivas, ¿no? Entonces, que los meten en nitrógeno líquido para conservarlos y para ver si algún día los pueden descongelar. Dicen que tienen el cerebro de este señor de Einstein. Dice que tienen ahí congelado, porque piensan que algún día tal vez le van a poner cuerpo a ese cerebro. Es una locura usted, ¿verdad? Entonces, mire usted, eso no le va a servir, no nos va a servir, o sea, la crema más cara no nos va a servir, en este caso a las señoras, ¿verdad? A las mujeres, ¿ya? O a uno ponerse a hacer, que no es malo, oye, que no estoy en contra de eso, ponerse a hacer exageradamente ejercicio, porque la Biblia es clara y dice que el ejercicio trae salud al cuerpo, así le dijo Pablo a Timoteo, pero no es lo más importante, le dice ejercita en la devoción a Dios. Entonces, lo que sí nos va a ayudar a permanecer para siempre es hacer la voluntad de Dios y no hacer mi voluntad. La voluntad de Dios también nos ayuda a ser oídos, a ser escuchados, a ser recibidos de parte de Dios. Mire usted que yo no sé si usted ve estas grandes bendiciones que tenemos si nosotros dejamos de hacer nuestra voluntad y comenzamos a hacer la voluntad de Él. Dice la Biblia en Juan capítulo 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este escucha. Imagínese que usted llegue y se presente, Padre, sí, mi hijo, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que todo lo puede, el Dios de los imposibles, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios mismo que no tiene principio y no tiene final. Padre, llega usted, mire usted, yo quisiera que nos pudiésemos imaginar el momento en que nosotros oramos y que llegamos y si estamos haciendo la voluntad de Él, llegamos y decimos, Padre, ¿sabe que me he dado cuenta de algo? Que cuando usted habla con cierto grupo, ciertas personas religiosas, no le dicen Padre, le dicen Dios. Es que Dios es aquí, es que Dios acá, es que Dios acá. Pero usted y yo le decimos Padre.
Mire que es que eso tal vez uno no se ha dado cuenta, pero yo no le puedo decir Dios, por supuesto, Él es Dios todopoderoso, pero yo llego y digo, Padre, ¿por qué? Porque ya existe un sacrificio de por medio en el cual hemos creído y que hoy precisamente vamos a celebrar eso. Vamos a hacer memoria de lo que Jesucristo, su único hijo, porque así lo dice la Biblia, que es su unigénito. Nosotros somos hijos por adopción. Su único hijo entregó su vida por usted y por mí, derramando su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos perdón de pecados, para instituir un nuevo pacto de Dios con el hombre. Entonces llegamos y decimos, Padre. Yo le puede decir a usted papito, usted le puede decir papaito, ¿ya? Por la relación familiar que ahora usted tiene con Dios, porque ahora es su hijo. Aleluya. Entonces, mire usted, eso es para ponernos bien felices. Eso es para estar contentos, hombre. De veras. La economía. Ay, Dios. ¿Por qué nos preocupamos de eso? De que la guerra, por supuesto, mi hermano, son cosas que tienen que pasar porque está escrito que tiene que pasar. Pero nosotros debemos de estar felices porque el tiempo se ha hecho más corto para que Él aparezca y para que Él se manifieste a sus hijos, a todos aquellos que están esperando su venida, haciendo su voluntad, guardándose, velando, porque eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, el ejemplo más grande que tenemos nosotros de hacer la voluntad de Dios y de humillarse es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Él mismo lo dijo con sus propias palabras. El Señor dijo, porque he descendido del cielo. Mire qué gran verdad usted. Esa es una grandísima afirmación. Juan capítulo 6 y versículo 38. Esa es una grandísima, grandísima revelación, afirmación, confirmación de quién es Él. Porque he descendido del cielo. Ahí está diciendo que Él es Dios. Que Él estaba con Dios. Y que Él es Dios. No para hacer mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Pero es sorprendente que esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Salió de su boca esta afirmación, ¿no? Para todos aquellos que aún pueden tener alguna duda en su corazón de que si Jesucristo es Dios y como andan otros diciendo que era un profeta, ¿ya? Aquí está afirmando que Él descendió del cielo, que Él estaba en el cielo, que Él estaba en la presencia del Padre, porque Él es Dios. ¿Amén? Entonces, ese es el ejemplo más grande de hacer la voluntad del Padre, de no hacer mi propia voluntad. Entonces, vamos a empezar leyendo Hechos capítulo 7, versículo 40 y 41, por favor. Vamos a tomar este texto base como se lo dijo al principio, creo que ya lo tiene apartado, para ver qué sucedió con este ejemplo que el Señor nos dejó en su palabra, porque así lo dice. Dice la palabra que todas las cosas que le pasaron al pueblo es para ejemplo de nosotros, ¿ya? Para que nosotros tomemos ese ejemplo. Entonces veamos qué pasó con este pueblo. Hechos capítulo 7, versículo 40-41. Dice la palabra del Señor. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Miren lo que pasó con este pueblo. ¿Qué estaba pasando acá? Solo para poner un poquito de contexto. Este era el pueblo que Dios había sacado de Egipto, pueblo hebreo, que Dios rescató de Egipto, ¿ya?
de la esclavitud que tenía en Egipto este pueblo de Dios. O sea, Egipto es una figura del mundo, ¿ya? Y viene y lo saca el Señor y llegan hasta este punto donde Moisés se iba a la montaña a estar en la presencia de Dios, a hablar con Dios. Dice que Moisés pasaba 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, recibiendo la instrucción de Dios, ahí donde le dio el tabernáculo y le dio todas las especificaciones del tabernáculo, los utensilios, todo lo que pues después fue parte que se usó para el culto, para que se manifestara la presencia de Dios. Se lo dio en ese tiempo que Moisés tuvo esa comunión con Dios. Yo no sé, dice la Biblia que él ayunaba 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua. Eso dice la Biblia. Mire que eso es sobrehumano, eso es imposible. Eso es, creo que el domingo que platicamos hace 15, platicábamos de eso. Un hombre puede resistir hasta 5, 6, 7 días sin agua, sin beber agua. Y ahí se muere. Sin comida puede resistir hasta 40 días. Pero dice la Biblia que Moisés ayunaba la comida y el agua. Imagínense dejar de beber 40 días. Entonces eso era, por supuesto, era algo sobrenatural que estaba sucediendo ahí. Entonces este Moisés se fue a la montaña y el Señor allí le iba a entregar el decálogo. Pero ya había el decálogo de la ley, ¿verdad? Donde están los 10 mandamientos, las tablas de la ley que el Señor escribió para que se las entregara al pueblo. Y dice que en ese tiempo que Moisés estaba allí, el pueblo se desesperó, se impacientó, porque le dijeron a Aarón, que era el hermano de Moisés, que era el sacerdote, le dijeron a Aarón que ya habían pasado 40 días y que este Moisés, saber qué le había pasado, porque ya no venía. Eso fue lo que pasó. Entonces le dicen a Aarón, mira Aarón, ya no vino Moisés, ya pasaron 40 días. Y saber, nosotros ya no muchito creemos de que vaya a regresar, porque tal vez nos dejó tirados, porque pudieron pensar eso, tal vez nos dejó tirados, solo nos sacó de Egipto y nos dejó tirados aquí, o se murió, o saber qué pensaron. La cosa es que les entró la impaciencia y le dijeron a Aarón, mira, no, Aarón, hacenos. Por eso dice la palabra cuando empezamos, dice haznos. Haznos con H, usted no sin H. Haznos. Es que hay que especificar, hermano, porque si no se puede confundir o no. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Entonces viene el pueblo y comete pecado. Fíjese que es bien tremendo esto, es bien tremendo. Porque el primer pecado que cometió, por eso el tema se llama hágase mi voluntad. Porque el primer pecado que yo pude ver ahí, que el Señor me mostró, es el yo. Porque cuando dice haznos, soy yo decidiendo. Soy yo poniendo las reglas. Soy yo indicando el camino. Soy yo poniendo mis parámetros. Ese es el primer pecado. Haznos dioses. O sea, ¿cuál era mi visión? Que nos hagas o que nos hagan dioses, de acuerdo a lo que yo tengo aquí. Porque ese pueblo traía a Egipto todavía en su corazoncito, usted. ¿Ya? Entonces viene Aarón y mire usted que esto es tremendo. Aarón, la presión del pueblo, digamos. Estaba todo el pueblo ya enardecido. ¿Y qué hacemos? Y ya bueno, pues tráiganme
los aretes y los zarcillos y todo lo que habían traído de Egipto, porque al final, cuando ellos salieron, ¿se recuerdan ustedes? Que salieron de Egipto, dice que los mismos egipcios les dieron las joyas. Y eso fue lo que les sirvió, imagínense pues, con oro de Egipto, con riqueza de Egipto, hicieron un ídolo. Ese fue el primer pecado, el yo, ¿verdad? El segundo pecado es, son tres pecados los que podemos ver acá. Adorar a un ídolo. Y el tercer pecado es el orgullo de las obras de sus manos. Eso estaba sucediendo ahí. Primeramente, mi voluntad, hacer mi voluntad. Y fíjese que Moisés es figura de Jesucristo, ¿eh? Porque nosotros somos ese pueblo que el Señor sacó de Egipto. Nosotros somos ese pueblo que el Señor sacó de Egipto, ya, ahora en este tiempo. Espiritual, porque eso fue físico. Pero nosotros ahora somos ese pueblo que el Señor libertó, porque Moisés fue libertador de ellos. ¿Quién es nuestro libertador? Jesucristo. Porque a través de Él fue que nosotros fuimos rescatados de la esclavitud que nosotros teníamos en nuestras concupiscencias, en nuestro pecado, en nuestros delitos. Por eso dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. O sea, éramos esclavos nosotros del sistema mundo. Éramos esclavos de nuestra carne. Éramos esclavos de los deseos de nuestros ojos. O sea, nosotros éramos esclavos. Un esclavo no tiene voluntad, ¿eh? Un esclavo hace la voluntad de su señor. Y Satanás era el señor que nosotros teníamos cuando estábamos en Egipto, que era Faraón, que es la figura de Faraón. Entonces, nosotros ahora, como ya tenemos esas figuras, ya las vimos, podemos establecer de que ahora el pueblo de Dios, su iglesia, puede estar pasando o está expuesta a pasar por lo mismo. Por comenzar a querer agradar a Dios de acuerdo a lo que hay en mi corazón. No de acuerdo, mire, a lo que está en su palabra. Porque eso fue lo que pasó con el pueblo. Levantaron, dice que hicieron un becerro de oro. Hasta películas sacan y ahí se ve el becerro de oro y comenzaron a adorarlo. ¿Sabe qué dijeron? Este es el Dios que te sacó de Egipto. O sea, eso es lo que tenían en su mente y en su corazón. De que esa imagen era la imagen del Dios que los había sacado de Egipto. Tremendo usted. Porque comenzaron a hacer conforme a su voluntad. Y comenzaron a querer agradar a Dios, digamos, de acuerdo a su voluntad. Y no de acuerdo a los preceptos, mandamientos, estatutos y que están en la palabra de Dios, en nuestro caso. ¿No dice que no te harás imagen de lo que esté en los cielos y esté en la tierra? Y dice, hermano, pero a mí me preguntaron. Me dice, pero si Dios hizo imágenes, mandó a hacer imágenes. Porque mire usted, para todo hay un pretexto. Echa la ley, echa la trampa, dicen allá afuera. Pero para todo hay un pretexto de gente que quiere venir a confundir. Por eso es necesario que nosotros estemos preparados. Mire, y yo le doy gracias a Dios por el lugar donde nosotros comemos. Porque si algo nos enseñan aquí es que leamos la Biblia, ¿sí? Si algo nos enseñan nuestros pastores es que leamos la palabra de Dios. De veras, te lo prometo, aunque usted no me crea. De veras que sí. Entonces, viene gente y dice, pero si Dios permitió que levantaran, que Dios dijo que hicieran imágenes de querubines en el arca, imágenes de querubines en la entrada del tabernáculo, del lugar santísimo.
Dios mandó a hacer imagen, no hizo una imagen de una culebra, una serpiente en el desierto, pues, que levantó, dijo que levantaron una imagen en el desierto de una culebra, de una serpiente, y todo aquel que viera esa serpiente, pues, no iba a morir, pues, de las picaduras. Entonces dice uno, bueno, será. Entonces, ¿cómo estamos ahí, hermano? ¿Sí es permitido o no es permitido? Volvemos a la palabra. ¿Qué dice la palabra aquí? Cuando el Señor dice, no te harás, está hablándole a la voluntad del hombre. No harás conforme a tu voluntad. Pero cuando dice que hagan, dice harás. Es una orden de parte de él. Esa es la diferencia. Cuando el Señor ordena que se hagan las cosas, entonces yo estoy manejando, caminando en la voluntad de él. Pero cuando yo escucho no te harás, estoy caminando en mi propia voluntad, no en la voluntad de él, porque él me está diciendo que no haga. Y esa es la diferencia entre si sí se hace o no se hace. El punto clave es hacer la voluntad de Dios, porque Él es Dios y es soberano. ¿Ven? Entonces, esa es un puntito que hay que aclarar, porque a veces sirve de, como así como que se confunde un poco uno. Entonces, el primer pecado, hacer mi propia voluntad. Yo decido y ordeno lo que quiero. Adoro a Dios a mi manera, a través de una imagen, lo cual estaba prohibido. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, queremos comenzar a servir o adorar a Dios según a mis criterios, a mis puntos de vista, a mi conocimiento. Y eso es lo mismo que hizo este pueblo. Nosotros tenemos, fíjese pues, tenemos una Biblia, gracias a Dios, que son 66 libros que el Señor dejó, donde está la voluntad de Él. Y, y hay muchas partes que dice la palabra. Fíjese, por ejemplo, en Marcos 13, 33, 35 dice, orad y velad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos, ay, no, es que orar no es tan importante. Velad. Bueno, es que a mí todavía me gusta la pachanga. Todavía me gusta echarme mis caminaditas por ahí en el sendero donde está la santidad y está el mundo. A veces me gusta caminar así como en la cuerda floja. ¿Usted ha visto a los que caminan en la cuerda floja? Caminar. Aquí está el mundo y aquí está la santidad. Y comenzamos a caminar así. Porque como no es tan importante, ¿verdad? Porque eso es lo que yo creo. Ese es mi yo diciéndome, pero no seas tan cuadrado, hermano. No, hombre, ¿qué va a ser eso? Una tucanita al aire. Y si Dios es bueno, es que de veras, yo he escuchado, se lo prometo. Yo he escuchado gente que ha dicho eso. Pero si dice que están cometiendo pecado, están en adulterio y todavía dicen, pero es que Dios conoce mi debilidad. Así, de veras, Dios conoce que yo soy débil, hermano. Son tan de veras, hombre, tan piel gruesa. Pues no, entre paréntesis, va a ser. Ya. Porque comenzamos a hacer eso, comenzamos a querer adorar, a querer servir, a querer seguir a Dios de acuerdo a lo que yo pienso. Y si en mi corazón hay mundo, así voy a querer servir a Dios con mundo, de la forma en que se sirve en el mundo. Donde no hay santidad, donde no hay consagración, donde no hay búsqueda. Eso es lo que estaba pasando con este pueblo. Y como estamos pasándolo a nuestro tiempo, ¿verdad usted?
Hay hombres y mujeres que se dicen cristianos y no hay una diferencia entre un mundano y ellos. ¿Por qué? Porque piensan que están agradando o que están sirviendo o que están siguiendo a Dios. Mire, si algo me incomoda, de veras que me cae mal usted. Y no me debería caer mal, ¿verdad? Digo yo, es que algunos jugadores meten un gol, ¿va? Usted, a los que les gusta el fútbol, y vienen y se levantan la playa. Jesús, yo amo a Jesús. Pues a ver, ¿de qué Jesús están hablando? Tal vez el Jesús el tendero, Don Chus, le dicen. Pero el Jesús de nosotros, el Hijo de Dios, nos pide en su voluntad que nosotros seamos santos como Él es santo. Y entonces no podemos andar levantándonos. Yo amo a Jesús y al poco tiempo aparecen las noticias que andan con una, que andan con otra, que andan fornicando aquí, que andan en fiestas aquí, que andan chupando aquí, que andan drogándose de este lado. ¿De qué Jesús están hablando? Y sabe lo que pasa. Y ha salido, y la verdad no me quiero detener en eso porque tengo que hablar de otras cosas, pero es importante que lo diga. Es que ha salido ahora que mucha gente se convierte, mucha gente, ¿cómo le digo? Famoso, se convierte al cristianismo. Ahí salen las noticias. Y eso es más preocupante hoy. Por supuesto, han de ver genuinos. Yo creo que hay gente genuina, hermano. No voy a pasar la guadaña así parejo. Yo creo que hay gente genuina, que el Señor los alcanza en su misericordia y que estos realmente tienen un nuevo nacimiento. Pero sabe una cosa, que la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, de cosas que parecen correctas y que parecen luz, como Dios es luz. Pero que al final lo que hacen es comenzar a arrastrar un montón de gente, porque como son sus ídolos, ahí sí que es literal. Pero si fulanito es cristiano, fíjate, y entonces comienzan a imitar al fulanito. Y el fulanito les comienza a enseñar que no es necesaria la santidad, que yo me puedo convertir al cristianismo y seguir haciendo lo mismo que hacía cuando estaba en el mundo, y que eso no es problema, porque Dios conoce mi necesidad. Y se da mucho en estos, solo esto va a hablar, oye, ya no más, no me deje que hable más, pero en estos que a veces son cantantes o a veces son cosas de así del espectáculo. ¿Cómo es posible de que profesemos a Jesucristo como Señor y, y sigamos en la misma vida? De excesos, de sensualidad, porque algunas personas dicen que son cristianas, pero sus shows son sensuales. Entonces, y sabe lo que pasa, pero mucha gente lo sigue porque piensan que ese es el ejemplo correcto y no es el ejemplo correcto. Por eso a mí eso es lo que más me molesta y es lo que más solapado está, porque hablan de Jesús, pero con su vida lo niegan. Entonces, viene mucha gente y dice, entonces esa es la manera, que es lo que estaban haciendo estos, de servir a Dios y de adorar a Dios a mi manera. Mucha gente anda buscando iglesias que se adopten a su forma de ser, que se amolden a la forma en que ellos viven. Entonces, mire usted, qué felicidad. Ja, ja, ja. Cuando encuentran, porque hay lugares donde no se les enseña la santidad, donde no se les enseña el arrepentimiento, donde no se les enseña que es necesario nacer de nuevo. Solo se les enseña otras cosas.
Como le digo, una vez me dijo una persona que él confiesa ser creyente y me dijo, mire, me dijo, platicando, ¿verdad? Que pues, yo era cristiano y todo. Fíjese, me dijo que nosotros, ¿y a dónde va? Me dijo. Pues, bueno, me congrego en tal lugar, le dije, oh, y todo. Ah, vaya, me dijo, no, es que yo voy a tal lado, me dijo, porque fíjese que yo crecí en el cristianismo, me dijo. Mis papás eran cristianos. Pero eran muy cuadrados, usted me dijo. Entonces, yo busqué una iglesia, me dijo, ahora para mis hijos, donde, donde mis hijos se sintieran cómodos. Mire qué tremendo. O sea que andan buscando, es lo que yo le decía, lugares que se adapten a mi necesidad, a mi forma de ser. Y la palabra, ¿dónde está? Por eso le digo que el primer pecado es ese, hacer mi voluntad, querer servir a Dios de acuerdo a mi forma de ser, a mi intelecto, a mi necesidad, a mi conducta. O sea, que no me digan nada, hombre. Si yo ando haciendo las cosas, ando en vicios, ando en borracheras, ando en fornicaciones. No, hombre, eso no. Que me digan otras cosas, pero que eso que no me lo toquen porque yo soy débil. Y Dios me entiende que yo así soy. Y así Dios me acepta, porque Dios es amor. Imagínense qué gran mentira, ¿sí? La otra, el otro pecado fue adorar o servir a un ídolo. Fíjese que el pueblo buscó un ídolo porque en otra versión dice que le sirviera de guía. O sea, levantó un ídolo para que le sirviera de guía. O sea, necesitaban ellos poner su confianza, poner su mirada en algo. Y levantaron un ídolo para eso. Un ídolo que no era Dios. ¿Ya? Porque Dios es santo y es único y es verdadero. Un guía para que los pudiera salvar, para que los pudiera cuidar y para que los pudiera proteger. Y dice que todos aquellos, dice el Salmo 97:7, que sirven a los ídolos, dice que se avergüenzan. Avergüéncense, dice el Salmo 97:7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Salmo 97:7. Y sigue. Entonces comienzan a poner su mirada y su confianza en un ídolo. Eso fue el segundo pecado, la segunda que yo pude ver ahí. El segundo pecado fue eso, levantar un ídolo, poner su confianza en un ídolo. Y fíjese lo que dice Isaías, y es lo que, como el ídolo en ese momento era una imagen de un toro. Pero ahora se pueden levantar otros ídolos para nosotros, en los cuales nosotros ponemos nuestra confianza, en los cuales nosotros nos ponemos completos a esperar, nos guíe, que nos ayude, que nos proteja. Y fíjese que un ídolo puede ser la riqueza. Y esto es lo que pasó con Isaías 31:2. Usted lee eso. Isaías 31:2 es un ídolo para este pueblo. Fíjese que lo que habla acá. Perdón. Sí, Isaías 31:2, pero este está hablando del mundo. ¿Oye? En este caso, poner al mundo donde yo pongo mi confianza es en lo que el mundo me ofrece, es un ídolo. ¿Ya? Mire pues, ahorita que ya van a venir las elecciones usted, y que el Señor nos ayude, hoy. Pero mucha gente anda afiliándose a los partidos. Y perdón usted, yo no soy político, hoy. Sí voy a votar porque es mi deber ciudadano ir a votar. Es mi responsabilidad. Pero mucha gente anda confiando en eso. Ya anda viendo si se apunta, si se afilia, porque este sí, este no, y este aquí, y este allá, y este es bueno, y este más bueno, y este más malo, y así están. Porque están confiando en lo que el sistema mundo les va a dar. Están poniendo su confianza en algo que no es Dios. Porque dice que el Señor es nuestro proveedor. ¿Ya? Fíjese lo que dice Isaías 31:2, dice. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí.
para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es un ídolo. Es un ídolo. Es poner mi confianza en el ídolo, no en Dios. Lo que hicieron estas personas, este pueblo, poner su confianza en ese ídolo, en esa imagen que hicieron, y no en Dios Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a esperar que el mundo, es que la economía ya te va a mejorar, oye, y gloria a Dios si se mejora, hermano, porque también está cara la vida, sí. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, hombre, que cada vez nos aumenta o nos multiplica nuestro salario para que nos pueda alcanzar. ¿Y sabe de qué manera lo multiplica? Cuando uno diezma. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, estas personas pusieron su confianza en un ídolo. Aquí está hablando de aquellos que se apartan para poner su confianza en el mundo, en Egipto. Aquellos que esperan, no en Dios. Aquellos que esperan que un gobierno, aquellos que esperan que un trabajo, aquellos que esperan que un conecte, aquellos que esperan que les venga su bendición, que les venga su provisión, pero no a través de Dios, sino que ponen su esfuerzo, decir, yo puedo, yo conozco a fulano, yo conozco a sutano, yo voy a ir a preguntarle a aquel, yo voy a inscribirme aquí, voy a comprar mi billete de lotería, porque eso lo hacen algunos cristianos. Comprar su billete de lotería. Yo espero que usted no, pero muchos cristianos compran billetes de lotería. ¿Por qué? Porque están confiando en Egipto. No, es que el Señor me puede bendecir. Pues sí, ¿y no lo pueden decir de otra forma, pues? Yo si ya tiene su cachito usted ahí guardado para hoy lo juegan, ¿no? Ay, 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 Miguel sabe la hora, dice. Ya se jugó. Entonces, eso es poner la confianza en Egipto. ¿Ya? Y otro, ya voy terminando ustedes, ay Dios mío. Y otro pecado es el orgullo de las obras de sus manos. Mire qué tremendo esto. Eso fue lo otro que, porque cuando hicieron el becerro, y se enorgullecieron de lo que habían hecho. El orgullo de las obras de sus manos. O sea que es por mi esfuerzo, es por mi conocimiento, es por mi dedicación, es por todo lo que venga y que dejo afuera a Dios. Fíjese pues, el orgullo de las obras de sus manos. Olvidarse del Señor, ¿por qué fui yo bendecido? Y pensar que ha sido por mérito propio. Eso me lleva a un ídolo. Lot, el ejemplo de Lot. Dice que Lot, que era el sobrino de Abraham, ¿verdad usted? Los dos eran pastores y se dice que los pastores tenían pues ganado, tenían ovejas y todo, entonces los pastores de ellos comenzaron a discutir. Entonces dijo Abraham, ya no, ya no podemos estar juntos. ¿Sabes qué? Separemos. Yo te dejo a vos que decidas. Y dice que Lot vio la llanura verde, ¿qué es? De esa parte de la tierra. Y dijo, ay, por baboso, si yo voy a escoger primero, pues ni modo que voy a escoger el desierto. Yo voy a escoger lo que se mira bueno. Yo voy a escoger donde se ve la prosperidad. Yo voy a escoger donde yo puedo hacer billete. Yo no voy a escoger la tierra donde no voy a sufrir, pues, no. Entonces viene Lot y dice, ya la hice. Escogió
esa llanura. Pero lo que no sabía es que esa llanura lo iba a llevar a Sodoma. Terminar en Sodoma. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice Génesis capítulo 13, versículo 10 y versículo 12. No 10, 10 y 12. Ajá. Y alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, dice, como el huerto de Jehová. Imagínense qué próspero haber sido eso. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y el otro versículo dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura que había visto, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, confiar en las riquezas o en la prosperidad, a mí me lleva un pasito, otro pasito, otro pasito, hasta que llego a parar al mundo, ¿eh? Porque eso fue lo que pasó con Lot. Porque después Sodoma fue destruida, Sodoma y Gomorra. Y tuvo que salir ahí, se quedó todo usted, toda su prosperidad se quedó ahí. Toda su riqueza se quedó ahí. Él no sacó nada. Y no dice la Biblia que ha sacado sus ovejas y que sacó nada. Todo se quedó. Entonces, confiar en lo que yo puedo hacer, en la capacidad que yo tengo, eso me puede llevar al mundo. Y puede hacer que yo me pierda. Que fue lo que pasó con esta gente. Ellos dice que se regocijaron en lo que ellos habían podido hacer en la obra de sus manos. ¿Ven? 3 pecados que son los que cometió este pueblo y que puede ser una réplica de lo que mucho pueblo cristiano está pasando en este tiempo. Estar haciendo su propia voluntad. Fíjese que si el Señor nos manda que nos y viene esto y no viene y de veras que no estábamos de acuerdo con esto, pero viene esto. Si el Señor nos manda a congregarnos, hermano, y yo decido no hacerlo, ¿por qué? Porque por X y Y. Pero si el Señor me manda que no tenga eso por costumbre, cuando yo no lo hago, y mire, de veras, delante del Señor se lo digo, no es una amenaza, no es una coacción, nada, es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Y si tenemos que hacer lo que dice la Biblia, pelearnos con la Biblia si quiere, pero bueno. Dice la Biblia que nosotros tenemos que congregarnos. No dejen de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Cuando yo digo, no es que yo voy a seguir a Dios como yo quiero, yo voy a ver como yo quiero. Yo escucho predicas todo el tiempo, hermano. ¿Para qué me voy a congregar? No, pues si la Biblia dice eso. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A mí yo o a lo que dice la palabra? Es así de sencillo. Pero no, te lo quería traer a colación, porque mire, de veras que estamos anhelando verlo, hombre. Para nosotros va a ser una alegría poderlo recibir aquí en el templo. Si viera qué bonito está aquí, ya tenemos a una hermana aquí, a Cindy. Oye, ya la puse ahí ante las cámaras. A Cindy, ya está con nosotros. Y mire, tenemos aquí a Juliancito también. Juliancito, usted, ya estás casi de mi alto más vos. Pero es una alegría poder estar acá, hombre. O sea, por supuesto, ha sido una bendición poder compartir a través de este medio. Es una bendición y se va a seguir haciendo. Porque hay algunos que probablemente no van a poder. Y pues sí es respetable. Ya usted en su corazón pues se va a poner en comunión con Dios, pero los que puedan hacerlo, vénganse, hermano. Vamos a gozarnos aquí juntos, hombre. Vengamos a recibir aquí la palabra. Es una bendición estar juntos. Así dice la Biblia. Juntos en armonía. Entonces, ya para ir concluyendo, si yo he venido haciendo la voluntad, mi voluntad, yo quiero, porque este es el tiempo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios manda. Yo dispongo hoy, yo de veras, hermano, a todos, este mensaje es para todos. Disponer mi corazón, así como habla Ageo 1:8. ¿Cómo hacer para tener la voluntad de Dios en mí? Ageo 1:8 lo habla. Traed madera, dice la Biblia, y reedificad mi casa. O sea, es una casa que necesita ser restaurada. Y mire,
La casa de Dios es esto, es nuestro corazón. Dice porque Él dice que así lo dijo, que él entraría en nuestro corazón y que Él habitaría en nuestro corazón, es su casa. Por supuesto, este templo, esta casa también, pero esta es la casa de Dios, es un tabernáculo no hecho de hombres, por hombres, ¿ya? Entonces, si esta casita necesita ser restaurada para que la voluntad de Dios comience a hacerse, es Ageo. Ageo 1:8 dice, traed madera y reedificad la casa. Y entonces dice, yo pondré allí mi voluntad. Cuando nosotros venimos y esta casa es restaurada, comienza la voluntad de Dios a estar ahí otra vez. ¿Cómo la voy a restaurar, hermano? ¿Cómo la voy a restaurar? Capítulo 30, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 1 y 3. Capítulo 1 y 3, y dice, Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 y al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, punto número 1, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, número 2, a Jehová tu Dios, y obedecieres, número 3, mire usted, voluntad. Dejar de hacer mi voluntad. A su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Amén. Hoy es un día especial, precioso. Tenemos la oportunidad de celebrar, de hacer un memorial de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Nos salvó, tomando Él nuestro lugar en una cruz, muriendo en el lugar donde nosotros teníamos que estar, volviéndose maldición por nosotros. Y yo quiero venir en este tiempo, como dice la palabra, en arrepentimiento. Es un tiempo para que nos arrepintamos. Ese arrepentimiento nos va a llevar a una conversión y a una obediencia, a rendir mi voluntad. ¿Qué le parece si tomamos este tiempo para poder orar, para poder ponernos a cuentas con Él si nosotros hemos andado haciendo lo que nosotros queremos, siguiendo a Dios como nosotros queremos o como nosotros pensamos que se debe seguir y no como dice la palabra de Dios? En este tiempo que nosotros vengamos en arrepentimiento de decir, Señor, yo he confiado, yo he puesto mi confianza en lo que el mundo da. Yo he puesto mi confianza, Señor, en un ídolo. Porque todo aquello que ocupa el corazón de nosotros, que no sea Dios, es un ídolo. Pero yo, Señor, así como leímos a Ageo, Señor, yo quiero que tu voluntad esté en mi corazón. Yo quiero que esta casa, que es mi corazón, esté tu voluntad allí. Yo renuncio, Señor, a querer hacer mi voluntad, a querer servirte, a querer seguirte, a querer adorarte conforme a lo que yo pienso. Yo renuncio a eso, a confiar, Señor, en Egipto. Yo renuncio, Señor, a eso, Padre, y te pido perdón. Vengo en arrepentimiento, Señor, porque lo he hecho, Padre. Porque a veces, Señor, aparto mi mirada de ti, comienzo a poner mi mirada en otras cosas, Señor, y a esperar que venga mi bendición de otro lado. Y la única bendición, Señor, que yo necesito, que yo quiero y que anhelo con todo mi corazón, es la que viene de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a que podamos comenzar a caminar en obediencia a tu palabra, a tus mandatos, a tus preceptos, a tus leyes. Que renunciemos y hagamos a un lado, Señor, todo aquello, Señor, que nos ha venido apartando, Señor. Oh, Señor, este tiempo, Señor, yo presento delante de ti, Señor,
a este pueblo tuyo, Señor. Te suplico, Padre, que en tu misericordia, Señor, tú borres toda rebelión, Señor. Porque has escuchado, Señor, ya, Señor, de su propia boca. Has visto su corazón, Señor, que está el anhelo, Señor. Yo te pido, Padre, que borres toda rebelión, Señor. Padre bendito, que este pueblo, Señor, que tú, Señor, has puesto, Señor, para que nosotros seamos, Señor, sirvamos, Señor. Padre bendito, venga, Señor, a ser limpio, Señor, a quedar blanco como la nieve, Señor. Blanco como la lana, Señor. Que este tiempo, Señor, que vamos a tener, Señor, también, Padre, de rememorar, Señor, ese nuevo pacto que tú levantaste, tú hiciste, Señor, donde dijiste, Señor, que ahora, Señor, tus leyes estarían escritas en nuestros corazones y puestas en nuestra mente, Señor. Oh, Santo, en el nombre de Jesús. Te suplico, Señor, que vengas a morar, Señor, nuevamente en nuestro corazón, Señor. Que nos ayude, Señor, a poder caminar, Señor. Ese camino, Señor, angosto, Señor, y esa puerta estrecha, Señor, que tú mandas en tu palabra. No en deleites, no en placeres, no en glotonerías, como dice tu palabra, sino, Señor, en santidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.